en el contexto de la noticia amarillista. No se interpreta en el contexto de la página de Facebook amarillista, de la página de memes, de la página de trolls. Les hablo porque estamos en un contexto de redes sociales y todos ustedes saben qué es eso. Porque la mayoría de muchos hermanos caen en eso. No sé si recuerdan, hasta hace poco hubo unos conflictos armados en Siria, que siempre los hay, y comenzaron a subir unos versículos de algunos hermanos sinceros, pero con una cosmovisión totalmente errada, ¿no? Que ya la profecía de Siria se cumplía, ¿no? Siria lo va a destruir y tanta cosa. No entienden estos hermanos, porque no han estudiado tal vez el contexto histórico, que esa profecía se cumplió 735 años antes de Cristo. Asiria fue destruida. Ahora, no se dan cuenta que la aplicación que le están dando va en contra incluso de su misma idolatría que tienen tal vez por el estado actual de Israel, porque abajo nomás, en unos versículos más abajo, dice Israel será destruida. ¿Por qué? Porque para ellos esa Siria de la Biblia es la misma Siria de ahora. Y no se dan cuenta que la Siria actual es una Siria creada en las primeras 4 décadas del siglo XX. Es una Siria creada ni siquiera por gente que se siente étnicamente similar. Son muchas etnias que ni siquiera pueden soportarse a sí mismas en un territorio. Esa no es la Siria de la Biblia. La Siria de la Biblia ya no existe. Es como el Israel de ahora, ¿no? El Estado israelí que tiene derecho a proteger su soberanía nacional, ¿no? Como Perú, como Chile, pero que no es el Israel de Dios. Ese Israel es un país que ni siquiera tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia tuvo un final, y hoy vamos a verlo también. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2, vamos a la autoridad, que es la misma Biblia. Vamos a leer al apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, verso 16. Vamos a leer al apóstol Pedro, interpretando como autor inspirado por el Espíritu Santo y escrito en la Biblia como voz de Dios, la profecía de Joel capítulo 2, una profecía bien conocida. Dice así el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 16. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios. Yo estoy usando la versión, por si acaso, Biblia de las Américas, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Acuérdense de eso, el día grande y glorioso del Señor. Ellos, los judíos, no entendieron bien. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas poderosas palabras del apóstol Pedro, líder de este grupo de apóstoles que al principio tenían miedo, ¿no? Pero el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y con valentía predicaron el Evangelio, son autoritativas. Yo creo que la interpretación más veraz de la Biblia es la de la misma Biblia. Más si es el apóstol Pedro inspirado por Dios, ¿no? O buscamos mejor un comentario. El apóstol Pedro, porque cualquier comentarista te va a aplicar el contexto. El apóstol Pedro está interpretando la profecía de Joel capítulo 2. Lo que te acabo de leer en Hechos 2 es un copy-paste de Joel capítulo 2. Y él está identificando que esa profecía de los últimos tiempos, porque Joel profetizó en los últimos días, dijo el profeta, y Pedro está interpretando que esos últimos días son ¿cuándo? De acuerdo a lo que hemos leído en el texto. ¿Cuándo son esos últimos días? Antes de la venida del Señor. Pero está hablando antes de la venida de Cristo por segunda vez. Acá Cristo ya había venido, ya había resucitado y ya había ascendido. Y Él está hablando entonces ¿de cuándo? De los tiempos que Él está viviendo. Pedro vivía los últimos días. Para Pedro los últimos días eran su generación, ya que él había escuchado las profecías del Señor.
¿Cuántas veces el Señor decía, no pasará de esta generación, no pasará de esta generación? ¿Acuerdan? Entonces, digamos que ese día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo fue solo la introducción de muchos eventos que pasarían en ese momento y que desencadenarían en el cumplimiento de las profecías que Dios había hecho a través de sus profetas y a través de Cristo mismo. El lenguaje profético de cataclismo universal está presente y eso denota el día del juicio para la casta sacerdotal y traidora de Israel de ese tiempo. Porque este lenguaje y el sol se convertirá en nieblas y en sangre, lo vas a encontrar en Amós, lo vas a encontrar en Ezequiel, y no fue el fin del universo en esos tiempos, ¿no? Era un lenguaje que denotaba juicio contra una nación. Ellos, en Amós todavía dicen, ¿no? El día del Señor, el día grande de Jehová, dice la Valera, será tinieblas y no de luz, decía. Ellos pensaban que ese sería el día de la redención de Israel, ¿no? Pero el Señor les está diciendo, no, generación condenada, ¿no? No va a ser de luz para ustedes, porque se han alejado de Dios, sino de tinieblas. Entonces es imposible no darnos cuenta que la Biblia en su contexto corresponde que todos estos fenómenos que estamos leyendo preceden al día del Señor. O sea, todo lo que va a pasar, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, iban a ocurrir antes de la venida del Señor, pero en realidad está hablando de la venida en juicio del Señor. No está hablando de la última venida, ¿no? En gloria, para transformar el cielo nuevo y la tierra nueva, el juicio final, no. Está hablando de la venida a juicio de la nación traidora de Israel. Vamos a leer Malaquías, a ver, acompáñenme al libro de Malaquías. El profeta Joel puede referirse solo a Malaquías capítulo 3, verso 2. La verdad vamos a seguir leyendo porque es imposible darnos cuenta de que el autor inspirado se está refiriendo a su generación como la generación que va a recibir ese juicio. Malaquías capítulo 3, verso 2. Él también se refiere a este mismo punto de tiempo al que le dice el día de la venida. Dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? No parece que Malaquías está hablando de un día hermoso y de redención, ¿no? Está hablando de un día de... Dice, ¿quién podrá soportarlo? Pecadores, ¿quién podrá soportarlo? ¿No? ¿Podrá soportar la santidad de Dios alguien? No. Capítulo 4 de Malaquías. Mira cómo será su venida. Aquí lo explica en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1. No suena muy alentador para un Israel que creía que era hijo de Abraham, ¿no? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. ¿Qué pasa cuando metes paja al horno? Al toque, ¿no? Y el día que va a venir les prenderá fuego. Oh, no, ese Dios es malo, van a decir algunos, ¿no? Está hablando contra una nación que él privilegió desde siglos atrás y le desobedeció, tras desobedeció, tras desobedeció, tras desobedeció. En Ezequiel dice que era como una niña que encontró desnuda y que luego él la vistió de joyas y cuando creció se casó con ella, pero igual ella se fue con sus amantes. Ese es el ejemplo que pone el Señor en Ezequiel acerca de la rebelde Israel y la rebelde Judá, que antes era un solo país. Para vosotros que teméis a mi nombre, hay una esperanza, dice, para vosotros que teméis a mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos, o sea, los impíos, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, dice. Acordaos de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. ¿Qué dice el día hermoso? Grande y terrible. Grande y terrible el día del Señor. Está claro, pero no, que no es para nada alentador el panorama para la rebelde Israel. Y esto no es una simple advertencia sin sentido que podemos tratar de alegorizar. Tiene un destinatario, porque estas palabras que yo te estoy leyendo en Malaquías, si tú ves en otros profetas, a veces no sé si has leído castigo contra Moab, castigo contra las otras naciones, son igualitas.
La maldición que Dios había puesto contra las naciones paganas en otros tiempos, ya Dios se ha cansado y la ha puesto contra la etnia de Israel. Pero ves, no contra los que creen en Él dentro de ese Israel, ¿no? Porque dentro de ese Israel hay quienes creen en Él. Por eso dice, a los justos se les levantará el sol de justicia. Pero dentro de esa nación de Israel, el 90% no lo creía en Él. ¿Y contra ellos qué se iba a levantar? El juicio. El juicio justo y santo de Dios. Porque Dios no es injusto. Les ha dado siglos de oportunidades y de llamadas. Y ellos nunca han escuchado. Como decía Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos? Y Cristo lloró porque sabía lo que le iba a pasar a la nación de Israel. Dios, todo apunta entonces a una crisis inminente a esa nación traidora, que Apocalipsis se llama la Gran Ramera, Babilonia. ¿A quién apunta Babilonia en Apocalipsis? La ciudad donde nació el Señor, donde crucificaron al Señor, perdón, dice. ¿Dónde crucificaron al Señor? Jerusalén. ¿Quién es Babilonia? Jerusalén. No, la Iglesia Católica, dicen por ahí. Mira, si queremos refutar a la Iglesia Católica, tú sabes que tiene un montón de errores y podemos refutarlo. Pero no diciendo de Babilonia, pues. Babilonia no es la Iglesia Católica. Babilonia tiene un contexto y era Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se ha dado cuenta que todas las maldiciones que eran para las naciones paganas, Dios se las desata contra Israel? Y ahora incluso el nombre de la ciudad más abominable se la pone a ellos mismos. Y le dice la madre de todas las abominaciones. Mira, palabras duras, ¿no? Ante la crisis inminente que viene para la historia de esta nación en ese tiempo, ¿no? En el tiempo del apóstol Pedro. Dios infligiría juicio sobre su pueblo rebelde. O sea, el día se acercaba. It's coming. El día que arderá como un horno. El gran y terrible día del Señor. De repente yo creo que los que escuchaban a Malaquías eran como el rey Acab, ¿no? Seguro lo mandaban a arrestar porque decían, este tipo no nos profetiza bien, ¿no? Yo prefiero mis 400 profetas que me dicen que soy un campeón, ¿no? Que me dicen que yo voy a ganar. Que no es malo porque Dios quiere victoria para su pueblo, ¿no? Pero estamos hablando de este contexto. Porque al final les voy a hablar también de victoria del pueblo de Dios, pero en este contexto. Estamos entendiendo hasta ahora entonces que eran últimos tiempos, porque esa es mi intención, que entendamos bíblicamente qué entendían los escritores inspirados acerca de últimos tiempos. Vemos que para los profetas del Antiguo Testamento era la destrucción final de Jerusalén, del sacerdocio falso, y para los apóstoles también era lo mismo. Es decir, la alusión es al juicio de la nación judía. ¿Cuándo fue en la historia cumplido este juicio a la nación judía? A ver, los que han ido al John Boyce, ¿sí se acuerdan? ¿Cuándo fue ejecutado en la historia el juicio a la nación judía? En el año 67 comenzaron los ataques. En el 70 después de Cristo se cumplen las profecías tanto de los hombres del Antiguo Testamento como las del mismo Cristo. El general Tito, hijo del emperador Diocleciano, que algún día llegaría a ser el emperador Tito, viene contra Jerusalén y destruye por completo la ciudad. No queda nada del templo, ya que el templo era el centro de toda la vida religiosa de Jerusalén. Si desaparece ese templo, desaparece para siempre la cultura judía. El templo era el centro de todo. Y lo que hizo el general Tito fue eso. Por eso nosotros confirmamos con esto las profecías de Jesús. Confirmamos con esto por qué Jesús no dejaba entrar a los mercaderes en el templo. ¿Te acuerdas cuando Jesús comenzó a limpiar el templo, como le dije? Y luego no dejó entrar más para que hagan sacrificios porque prácticamente estaba clausurando el templo. No estaba Jesús entrando al templo porque simplemente en mi casa han hecho un mercado, ¿no? Porque ellos no eran simples mercaderes, sino que estaban en una mafia con los sacerdotes. Y eso es lo que hizo Cristo. Este sacerdocio está abolido. Nosotros tenemos un mejor sacerdote, dice Hebreos, según la orden de Melquisedec. Y era Cristo. Entonces ese templo que estaba ahí, el general Tito, lo desapareció de la faz de la tierra. Y con él, para siempre, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, ¿no? Y ahora tenemos un mejor pacto, con una sangre preciosa de un cordero
que ya no tiene que ser inmolado muchas veces, porque Él dijo, consumado es. ¿Amén? Amén. ¿O tienes que estar matando chivitos todos los domingos? No, ¿verdad? No. Los animalistas se enojarían demasiado. Entonces, debemos entender por qué, si ya entendemos, ¿no? Si tenemos un consenso de testimonios, Joel, Malaquías, Pedro, el gran profeta y Dios Jesucristo, todos tienen un solo consenso. ¿Por qué sacar de contexto? ¿Por qué sacar de contexto la Biblia y hacer que de repente ponerle a Mateo 24, ponte, una doble predicción, triple predicción? ¿Qué es eso? No sé si has visto por ahí, ¿no? Triples interpretaciones. Porque, o sea, no sé, yo he estudiado esto antes y yo también he creído en esas dobles, triples, cuádruples interpretaciones, pero yo no encuentro esto ahora en las escrituras, ¿no? Todos están hablando del mismo evento que ocurriría en el mismo periodo. Disculpen, pues estoy medio loco yo. Y eso es lo que necesitamos entender, que todo ocurría en un mismo evento, en un mismo periodo, y todos apuntaban a lo mismo. ¿Por qué sacar de contexto predicciones tan simples y ponerle estas referencias, ¿no? Hay que preguntarnos, si te fueras en el DeLorean, como siempre les digo, y pudieras hablar con Malaquías, con Pablo, dime, Joel, tú estás hablando de una profecía que va a ser en el fin del mundo, en el fin del universo. O sea, para ti los últimos días es el fin del universo, o es el fin del sistema tal como lo conocemos. O sea, el sistema del tiempo de él, ¿no? O sea, el fin de ese templo, el fin de ese microcosmos, de ese templo tal como lo estaba manejando la cultura judía. Tú le preguntarías a Joel y él te diría, no, después va a venir el Mesías y iba a seguir la época de los gentiles, como dicen algunos hermanos, y después de muchos miles de años ya viene el fin del mundo. Y yo estoy hablando del fin del mundo, no está hablando del fin del mundo. Los últimos días eran los últimos días de la era de sacrificios, de la era de las ofrendas, de la era de ese Israel tal como lo conocían. El Israel que fracasó. Su misión era ser luz de las naciones. La ubicación estratégica de Canaán, donde los puso Dios, era la mejor. ¿Y qué hicieron ellos? Se guardaron a Dios para sí mismos. Y a las naciones que necesitaban de Dios, ¿qué les decían? Gentiles, perros. ¿Te das cuenta? Aún así, Dios siempre tenía sus creyentes en ese Israel, ¿recuerda? El remanente de Israel. Pero los líderes fueron los corruptos. ¿Has leído Reyes Primera y Segunda de Reyes? A excepción de Josías, a otro rey por ahí. En Israel no hubo ni un justo. Y en Judá creo que dos, nada más. Incluso Josías, siendo uno de los reyes más justos, muere con una disciplina, ¿no? Dios manda a Faraón Necao a pelear con los sirios, y a Josías no le parece, ¿cómo Dios va a mandar a Faraón? ¿No? ¿Cómo le habla a Faraón y no me habla a mí? Y quiso meterse y lo mataron a él, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay que escuchar la voz de Dios, como dijo Jesús, el que no está con nosotros desparrama, ¿no? Así que él quiso ser exclusivo, y Dios lo disciplinó porque sabemos que nuestro hermano Josías está con el Señor, ¿no? Porque él sí fue uno de los reyes justos. Pero al final de su vida, a su vejez, se entercó y Dios le dijo, vamos. Dios es bueno, hermanos. Si lees capítulo 4 de Daniel, vas a ver que salva hasta Nabucodonosor, que es el equivalente a 10 Hitler. En serio, lee historia secular. ¿Quién es Nabucodonosor? El rey del imperio caldeo-asirio, de Babilonia. Y en el capítulo 4 de Daniel, Dios lo salva a Nabucodonosor, mira. Dios lo salva. Y Nabucodonosor hace una doxología, o sea, un salmo que parece de un salmista, no parece de David, pero es de Nabucodonosor, mira, imagínate. Y tú quedas peor que Nabucodonosor, Dios te salva. Amén. Entonces sabemos que si le preguntáramos a Joel, a Malaquías, a San Pedro y a Jesús, ellos no nos dirían de que estaban hablando de 2000 años en el futuro, ¿no? Nada se ajusta más a las profecías que hemos citado, especialmente las de Joel, que los eventos que ocurrieron después del Nuevo Testamento. Vamos a
Vamos a ver la firma de Dios en esto, oleado y sacramentado. Amén. Acompáñenme al Nuevo Testamento al mismo Jesús, dando esta, con muchas lágrimas lo hizo, pero dando esta condenación a Jerusalén misma. Lucas capítulo 19, verso 41. El Señor mismo nos va a decir cuáles fueron los últimos tiempos de esta nación. En Lucas capítulo 19, verso 41. Y la palabra de Dios dice así, nuestro Señor mismo llorando dice: cuando se acercó al ver la ciudad a lo lejos, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, lo mismo que dijo antes del templo, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No pudieron entender, estaban ciegos para ver que fueron visitados por Dios, el Mesías. Había llegado la promesa a Adán de que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Estaba ahí al frente de sus ojos, ellos no lo podían ver. Así que son culpables de eso. Son culpables, ¿no? La catástrofe de Israel y de Jerusalén estaba próxima, anticipada, predicha y firmada por el mismo Jesucristo. Entonces, vamos a Hechos capítulo 2. Hermanito. Sí, hermano de Polín. Pues automáticamente, con respecto a los últimos tiempos, se refería a Israel, ¿sí? Sí, al fin de Israel. ¿Y en qué momentos es para nosotros? A eso vamos después. ¿Es otro tema? Sí. Hoy mismo lo vamos a ver. Hoy mismo lo vamos a ver. Sino que por eso quería ir en orden. Claro, bonito. A ver, en Hechos capítulo 2, verso 40. Hechos capítulo 2, verso 40. Generalmente la mayoría de estos profetas y luego los apóstoles, ya que vivían en ese tiempo, hablan mucho de esta generación. Cristo decía: no pasará esta generación hasta que pase todo esto, dijo. Y algunos lo malinterpretan y dicen: la generación significa, ¿cuándo significa eso generación? Significa esta. Claro. Generación en generación significa que padres, hijos, con bisabuela, así. No significa que somos puros Highlanders que van a vivir 2000 años y lo van a seguir viendo. Hechos capítulo 2, verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, el apóstol Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Tanto Jesús como los apóstoles tenían claro que la generación existente, la generación que ellos vivían, era el tiempo. Era el momento, hermanos, de escuchar la advertencia claramente para ellos. ¿Has leído la carta a los Hebreos? ¿Te has leído todo Hebreos? Hebreos es una advertencia. ¿Sabes cuándo fue escrito Hebreos? Como dijo Denis ahí, sí, el año 67. 3 años antes de la destrucción final de Jerusalén. ¿Y a quién estaba escrita? A los judíos, porque ¿quiénes son los hebreos? Judíos, ¿ves? Y les está rogando el autor de los Hebreos: Cristo es el tabernáculo, Cristo es el templo, Cristo es el cordero. Les está tratando de mostrar también de que ellos no pueden abandonar la fe y volver al judaísmo, si no van a ser partícipes de la maldición que viene, de lo que Cristo acaba de decir. Pero muchos retrocedieron y murieron. Por eso en Hebreos capítulo 6 les dice que no desperdicien esta salvación tan grande. No tiene nada que ver con la pérdida de salvación, ¿ves? Les está diciendo: judío, tú ya te has enterado, al menos de mente, que Cristo es el Salvador. Tú sabes que ya no debes sacrificar más. Si tú retrocedes y comienzas a sacrificar corderitos, no sirve de nada, ya no hay más sacrificio para ti, sino una expectación de juicio. Eso significa hebreo, ¿no? Si no entiendes el contexto de los hebreos, siempre lo vas a sacar de contexto y no entender que ese libro tiene un propósito. Y era un propósito de amor: rescatar a los judíos de su idolatría y sacarlos de ahí, porque ya se venía el día grande de Jehová. Ahora sí, lamentablemente ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron, la verdad. Hasta ahora los siguen esperando. Es terrible, la verdad.
Incluso los judíos de ahora, que ya ni siquiera son judíos puros, ¿no? Son mezcla de tribus indoeuropeas judaizadas, como los házaros, ¿no? Si ellos no se arrepienten, igualmente perecerán. Pero si ellos se arrepienten, serán parte de la iglesia. Amén. Amén. Nosotros creemos que Dios tiene un pueblo muy grande también dentro del Estado de Israel. Así como lo tiene en China, Perú, ¿no? Él no ha abandonado ninguna patria todavía, en ningún lugar del mundo. Él no hace excepción de personas. Sigamos a ver. Entonces, ¿dónde quedé? Ya. ¿Cómo podemos asociar entonces la catástrofe tan terrible que les estoy mencionando con los tiempos de renovación o restauración que también ellos esperaban, ¿no? O sea, ya está bien, en los últimos días van a ser de catástrofe. Entonces, como dice el hermano, y el tiempo de redención, el tiempo de la restauración, ¿no? ¿Qué hacemos? No es que esté en contradicción, sino de que estamos viendo el fin de una era y el comienzo de otra. Y para los creyentes era felicidad eso. Conocemos entonces al final la elección fatal que hizo Israel, ¿no? En ese tiempo. Cómo la ira le sobrevino al extremo, ¿no? Y que se cumplió el fin de esa era, ¿no? Como les repito, el general Tito, en el año 70, vino y desapareció ese Israel para siempre. Y nunca más volvió. Por eso ese Israel que está ahorita no tiene nada que ver. Es solo un estado con una religión judía, ¿no? Pero ese Israel, finish, desapareció. Los discípulos entendían completamente que estaban viviendo un tiempo de transición, que iba a llegar el reino. Cristo les dijo, el reino no ha llegado, aunque falta la consumación. Nosotros creemos que el reino está acá, ¿no? El reino es ahora, pero todavía no. Ese es, digamos, a algunos les parece que nosotros los amileniales estamos en una, que no estamos muy convencidos de la cosa, pero no es así. El reino ya está acá, pero todavía no, porque falta la consumación del reino. Pero mientras esté acá, cada nacido de nuevo es un punto entre el cielo y la tierra. Tú y tú. Ya somos un punto entre el cielo y la tierra ya. Desde que Dios te salva, Dios está prendiendo sus luces por todo el mundo, ¿ves? Y somos nosotros un punto entre el cielo y la tierra. No se siguen. La tierra está sucia y el cielo está acá. Y no se pueden juntar, ¿no? ¿Te acuerdas de la teoría de conjuntos? Dos conjuntos, pero Cristo vino y hizo una intersección de conjuntos. Y ahí estamos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es esa parte de la intersección donde el cielo y la tierra se unen. Si tú has nacido de nuevo y te has arrepentido de tus pecados, tú eres eso. Y eso es lo que tienes que entender. Dios tiene un plan maravilloso y glorioso de victoria para su gloria. Amén. Y por gracia te ha permitido que tú tengas la oportunidad de estar dentro de ese plan glorioso, maravilloso y de victoria para su gloria, lo cual se convierte automáticamente en un plan maravilloso para tu vida. En ese contexto, sí. No lo vayan a decir de frente, no, si la persona piensa que la vas a atrever. Entonces, tenemos que entender que ese día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba predicando esas palabras del profeta Joel, el reloj del juicio comenzó a marcar el futuro de esa nación traidora, ¿no? De que mató a los profetas, que crucificó a su Mesías. Y no como ahora dicen, ¿no? Que el estado de Israel es el reloj profético. ¿No escuchamos eso por ahí? Me parece una cosa muy impresionante, un error terrible, una invención de algún maestro ignorante. Aunque hay hermanos muy sinceros que creen eso, ¿no? Cosa de enseñarles nomás. Porque el reloj comenzó a dar marcha, cuenta atrás en el momento de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor les mostró a través del don de lenguas que todos discuten con Hechos 2, 10, 19, Corintios 14 por el problema de las lenguas, pero no entienden cuál fue el propósito. Con esto Dios les estaba diciendo, la iglesia va a ser de judíos y de gentiles, ya se acabó más, ustedes fuera. ¿Por qué creen que les dio varios idiomas? Porque las lenguas eran idiomas, ¿no? Partos, medos, elamitas, escucharon la voz de los apóstoles alabando al Señor en sus idiomas nativos. Entonces hay que entender eso, ¿no? Se acababa el viejo pacto, comenzaba el nuevo pacto. Entonces los discípulos entendieron a fondo eso, ¿no? Entonces vamos ahora más a avanzar en el tema.
Ahora sí, como decía el hermano, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Nos quedamos acá, ya no hay fin del mundo, ya no hay últimos tiempos. No debemos llevarlo así. Me acuerdo que no hay que asustarnos, ¿no? Seguro algunos pensarán que hay la segunda venida de Cristo entonces. Si la segunda venida fue en 70 después de Cristo para destruir a la Jerusalén traidora, ahora, ¿qué es de la segunda venida? Recuerdo mucho al pastor Wes Baker en Young Boys, que decía que no está mal decir la segunda venida final, pero es que Cristo viene cada vez, en cada culto, Cristo viene. Acá está el Señor con nosotros. Lo que podríamos llamarle a la venida final de Cristo es eso, la venida final, o la última venida. Pero si un hermano dice la segunda venida, no está mal, con tal que entienda que Él ha tenido muchas venidas a través de su Espíritu. Entonces debemos entenderlo de esa manera, ¿no? Cuando yo estaba enseñando en este primer bloque, entonces, que la segunda venida de Cristo, los días finales, los últimos días, eran en el 70 después de Cristo, no quiere decir que no hay una segunda venida. Hay unos hermanos que dicen que ya no hay segunda venida, ¿eh? Y que la segunda venida fue en el 70 después de Cristo, que está bien, pero que ya no hay más. Y se llaman preteristas totales. Esa es una herejía. Si tú niegas la venida gloriosa del Señor, eres un hereje. Y yo no soy hereje. No niego la venida de la última venida del Señor. Les vamos a dejar en claro que aunque Cristo vino en gloria y destruyó esa nación pagana y cumplió las advertencias de juicio de todo el Antiguo Testamento que acontece en Jerusalén, nosotros creemos que Cristo viene en gloria y viene pronto. Y eso nadie lo quita, amén. Entonces la doctrina de los apóstoles con respecto a la venida final del Señor está en perfecta armonía con la doctrina de que la segunda venida de Cristo fue el 70 después de Cristo para cumplir el juicio que Dios ya había de antemano profetizado a través de sus profetas y a través del mismo Cristo. Entonces vamos a ver esto. Los apóstoles no solo estaban seguros de que Dios pronto consumaría su retribución a la nación rebelde. ¿Saben qué es retribución? El día de la venganza de Jehová. Suena feo, pero el Señor en el Antiguo Testamento lo habla así. Él es el único que puede decir eso, ¿no? Porque tu venganza es personal, es mala, pero Dios es santo y Él sí puede hacer eso, ¿no? La venganza de Jehová no tiene nada que ver con nuestras venganzas humanas, ¿no? Él sí puede. Tanto les dio a este pueblo y ellos lo traicionaron en todo. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Cuida tu corazón siempre. Entonces no es necesario más que anunciar algunos de los principales testimonios transmitidos. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, 1. El apóstol Pablo, ¿no? De gran providencia en sus epístolas. En la primera epístola de los tesalonicenses, él implica la posibilidad de la venida del Señor en la suya y en la vida de ellos. O sea, Pablo estaba convencido, ya hablando de la segunda venida gloriosa, ¿no? Ya no para destruir Jerusalén, de que Dios iba a regresar a renovar este mundo, a la tierra, a hacer una tierra nueva, al juicio, pero cuando él estaba vivo. Él estaba emocionado, él decía, ya, Cristo viene pronto, ¿no? Él estaba esperándolo con todo. Nosotros que vivimos, quedamos hasta la venida del Señor, en el primero de los tesalonicenses. Y él dice, o sea, nosotros los que vivimos, sí. Él dice, los que vivimos, o sea, Él será por vivo. No es que se equivocó en una profecía, porque acá no está profetizando, acá le está diciendo su anhelo, ¿no? Yo quiero estar ahí cuando el Señor venga en gloria, ¿no? A transformar este mundo, ¿no? A juzgar a los malos y que donde podamos reinar con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo quiero estar ahí, ¿no? Eso decía el apóstol Pablo. En 2 de los tesalonicenses también, ¿no? Capítulo 1, verso 7, que a menudo se entiende erróneamente, se enseña que Cristo no estaba cerca, pero bueno. Consuela a los creyentes que sufren con la promesa de que obtendrían descanso en sus sufrimientos actuales. Le dice cuando el Señor Jesús fue revelado desde el cielo. En todo caso, siempre el apóstol Pablo está emocionado, está encandilado al ver el sufrimiento que estaban pasando la primera iglesia, ¿no? Los perseguían, pero él estaba feliz porque ya venía Cristo a decir. Amén. Nunca perdió la esperanza. Y su esperanza no fue en vano, porque aunque él murió, es parte de aquellos que están en el libro de los Hebreos, ¿no? Que si bien no vieron esa patria celestial, la van a ver pronto. Amén. Porque por fe creyeron en ello. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 15, él expresa su confianza que aunque podría morir antes de la venida del Señor, Dios lo resucitaría de entre los muertos y lo presentaría junto con aquellos que sobrevivieron hasta ese momento, los que queden vivos.
vemos que el apóstol Pablo siempre esperaba la segunda venida. De la misma manera, en las epístolas a Timoteo y a Tito, la expectativa de la parucía, o sea, la segunda venida, o de la última venida, Timoteo es exhortado a mantener el mandamiento inviolable hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando que venga Cristo. ¿Se entiende? Ya hablamos de la destrucción de Jerusalén, la segunda venida, pero la esperanza de la venida gloriosa de nuestro Señor nunca se va a perder. ¿Y estamos esperando a Cristo o no? ¿Amén? Amén. Estamos esperando a Cristo. Entonces, la característica bíblica de una iglesia históricamente es esperar a Cristo en derrota o en victoria. Esa es ahora otra cosa que ahora últimamente estoy viendo. ¿Cuál era la característica? Unos 70 años antes de que el emperador Constantino pusiera a la iglesia como una religión formal, permitida, ¿qué estaba pasando? Persecución. Nos estaban matando. ¿Qué pasó en 70 años que cambió totalmente? Que Constantino se iba a ver a sus generales, uy, estos cristianos. Ya, me voy a ver aquí a los políticos de más influencia, también son cristianos. Volteo y después es cristiano, ¿qué hago? Dios usó mucho a Constantino, ¿sabías? Dios usó mucho a Constantino, ¿no? Algunos comentaristas son un poco pesimistas con él, pero yo no creo tanto, porque yo creo que Constantino es igual que nosotros, lleno de errores, ¿no? Lleno de errores. Pero yo creo que creyó. Dios lo usó. Aunque de repente si tú eres hincha de los Chicks Publications, cuando tienes el diablo. No leas esos libritos, te lo recomiendo. Aunque son bonitos para evangelizar. Pero bueno. Constantino fue usado por Dios para que la iglesia se hiciera formal. Pero aún en sus tiempos siempre hubo apostasía. Siempre la habrá. Entonces, la característica de la iglesia 70 años de Constantino era de derrota, no, porque si no, no hubieran conquistado el imperio. El imperio que los persiguió durante 3 siglos, 4 siglos, se rindió ante los pies de Jesucristo. ¿Y eso se logró con qué? Porque los esclavos predicaban a sus amos, porque los cristianos seguían predicando, a pesar de la persecución, ¿ves? No sé, yo creo que si los cristianos de los tiempos 70 años antes de Constantino hubieran tenido la mentalidad que tienen los cristianos de este tiempo, la mayoría en esta ciudad, al menos no quiero hablar de otras ciudades porque no soy de otras ciudades, hubieran dicho, vámonos a las catacumbas porque ya viene el rapto ya. Entonces hay que escondernos y ya, pues, ¿tú crees que si hubiera Constantino sido salvo? ¿Tú crees que Roma se hubiera hincado a los pies de Cristo con una iglesia cobarde metida debajo de la cama? No. La iglesia, a pesar de la persecución, siempre tenía esa esperanza de victoria. No soy postmilenial, ¿ya? Que cree que todo es victoria, victoria, victoria sin persecución. Te estoy hablando con la Biblia y te estoy hablando con la historia. Siempre va a haber persecución. Pero ¿cuál es nuestra mentalidad, pues? ¿Con qué cosmovisión estamos viendo la vida? ¿Confiamos en la victoria de Cristo o la derrota de nuestra iglesia? La victoria de Cristo. Entonces, la característica bíblica de la iglesia no es una organización derrotada que apenas logra mantener la lealtad de unos pocos miembros incondicionales, sino nos vimos un ejército victorioso marchando hacia las puertas del infierno. No nos corremos del infierno. La palabra que dice, ni las puertas del Hades, dice Jesús, prevalecerán contra ella. Es decir, estas son las puertas del Hades. Pero no sé quién cambió la interpretación, y a veces parece que cuando hablamos de este texto, es que nosotros estamos aguantando, ¿no? ¿No? ¿Te has dado cuenta? Ya nos está atacando el mundo, ya no aguantamos más. Cuando se supone que este texto habla de un ejército que está atacando una ciudad amurallada y ya está a punto de bajarse la puerta. Pero los cristianos con la mentalidad pesimista de las dos ramas, una rama que cree en el rapto y la otra que dice que el rapto, cree igual que nosotros, en el rapto post-tribulacional, pero que quiere que todo esto se convierta en Corea del Norte, andan metidos debajo de su cama. Y después me dicen, la política es del diablo. Claro, porque tú permites que los hijos de Satán se caigan, porque los nacidos de nuevo no estamos, por eso es corrupto. No es solo la política. Si tú trabajas en cualquier área, te das cuenta que en tu trabajo es corrupción, ¿no? Todos lados hay corrupción, porque está lleno de hijos de Satán.
no los hablo como despectivamente, sino que tú eres hijo de Dios y deberías influenciar sobre ellos. Pero lamentablemente nosotros, no, ya viene el rato, me meto bajo de mi cama, o le predico y no me hace caso, hijo del diablo, me voy. No, hermanos, no. La mentalidad pesimista desde el siglo XX comenzó. ¿Tú crees que los grandes avivamientos hubieran dado con esa mentalidad? ¿Tú crees que hubieran plantado la nación de los Estados Unidos los puritanos con esa mentalidad? El ciclo de las misiones, William Carey, Jonathan Gofford, David Livingstone. ¿Tú crees que todos esos grandes misioneros hubieran hecho lo que hicieron con el poder del Espíritu Santo y la palabra, claro? Si hubieran pensado, no, ya, ¿para qué vamos a ir? Si ya viene el fin del mundo este año. No, ¿verdad? No, las sectas tienen mentalidad fatalista. Las sectas siempre han tenido. Las sectas que han aparecido como los testigos, los mormones, siempre han aparecido con noticias y poniendo fechas, ¿no? Ya este tal día viene Cristo, fin del mundo, ¿ves? Mira, si hoy día es el fin del mundo, o sea, el fin del universo, nosotros nos vamos con el Señor, qué cólera, ¿no? Ya, pues, no importa, pero que el amo venga y nos encuentre trabajando. Porque si no, a las tinieblas de fuera. Y eso es lo que a mí me asusta a veces de los hermanos pesimistas, porque no están trabajando. Otros, a pesar de su pesimismo, sí lo hacen, gracias a Dios. Pero otros no. Por eso hay iglesias que tienen 70, 80 años de creadas, tienen 20 personas. No me imagino dentro de 80 años que con la misma cantidad. ¿Por qué no conquistamos la ciudad? No, porque eso hablan los carismáticos, dicen, déjalo que hablen. Los carismáticos usan muchas frases que se usaban en el siglo XIX y que son correctas. Como por ejemplo, vamos a ganar a Trujillo para Cristo. ¿Ves? O vamos a tomar dominio. Es correcto. Ahora, que haya un dominionismo falso de los falsos profetas, no significa que esa es una teología errada. La teología del dominio es correcta. Eso juzgar la tierra. Nos ha mandado desde Adán. Pero tú te eres pesimista, te metes debajo del colchón y desde ahí te agarras con tu Biblia a dispararle al que está en contra de ti. No, tú no estás en mi favor, muere. ¿Quién es mayor? ¿El que está en nosotros o el que está en el mundo? El que está en nosotros. Amén. Entonces nosotros no somos personas derrotadas. Sí hay momentos difíciles, pero Cristo es nuestra felicidad en medio de la angustia. Amén. ¿Ven? Entonces esta es una era de la maravillosa victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y su reino parasitario. Es un parásito Satanás acá para nosotros. Y nosotros no debemos permitir que nos engañe y dejarnos derrotar. Conclusión. Si lo que hemos estudiado es correcto, entonces esto debe tener un profundo efecto en cada uno de nosotros. Y debe causar una movilización. ¿Estás listo para moverte? ¿Sí? ¿Estás listo para moverte? Amén. ¿Estás listo? En lugar del derrotismo, que la característica de esta época sea la de la valentía, la de la victoria. No, pero estamos todos llenos de apostasía y se viene la herejía. A ver, vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 15. No, que estamos llenos de lucha contra la apostasía, de no sé cuánto. Como el tecladista. Vamos a... Mira lo que dice la palabra. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si viene la apostasía, si vienen las herejías, si viene la persecución, no nos importa. ¿A ti qué te importa? Nosotros ya triunfamos en Cristo. Amén. Ese es, digamos, el optimismo que debemos tener. No un optimismo humanista y tonto, sino el de la palabra. Algunos pueden quejarse de que si tú ves el mundo, ¿dónde está entonces el optimismo? Mira cómo está la vida, mira cómo está este mundo. Ya pues, ¿por qué está así? Porque desde el siglo XX la iglesia decidió esconderse debajo de su cama a esperar morirse como un mártir o un supuesto rapto secreto, que no está en la Biblia. Por eso está así el mundo, todo humano. Por eso el cristianismo dejó de ser el pensamiento número uno de influencia a nivel mundial. Ahora ya no lo es. Antes lo era en la ciencia, en las artes. Es nuestra culpa, hermanos, y Dios nos va a juzgar. Yo creo que Dios va a traer un gran avivamiento, pero lo va a traer con nuestra generación o nos va a desechar a nosotros. Si bien yo sé que somos salvos y vamos a estar en el cielo con nuestro Señor, pero no quieres participar tú de ese gran avivamiento.
No importa que tengas 80 años o 5. ¿Quieres o no quieres ser parte de esa generación? Amén. Entonces ora por eso. Pues. Ora para que se te vaya el corazón pesimista. Ese corazón que vino en el siglo XX con las guerras mundiales, ¿no? La gente dijo, ya, mira, el mundo está a punto de acabarse, ¿no? La verdad, yo me imagino que si nosotros ahorita vino una guerra nuclear nos dejaría un poco pesimistas al ver el mundo destruido, ¿no? ¿Sabes qué? Así se destruye el mundo y quedan 4 personas. La Biblia no me dice que ese es el fin del mundo. Así que esas 4 personas seguimos construyendo la ciudad de Dios, ¿amén? No vamos a dejar de construirla. Entonces la forma en que vemos el periodo de tiempo en que vivimos tiene un efecto directo en cómo conducimos nuestras vidas. Si estos fueran los últimos días, o sea, si ya fuera el fin del mundo, entonces este mundo no tendría ningún significado. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? A los que ya nacieron y los que vienen. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Sería egoísta de nuestra parte, ¿no? Como dijo un predicador que lamentablemente no tiene muy buena reputación, pero dijo algo que es cierto, ¿no? Él dice, yo soy de una generación castrada. Porque a su generación le dijeron, no, ya viene el rapto, ya viene el Cristo vuelve. Y él nunca ni sus compañeros estudiaron nada. Porque sus papás le dijeron, no estudies, ya viene Dios. ¿Le vas a hacer eso a tus hijos? ¿Los vas a frustrar? ¿O los vas a encaminar para que ellos sean los mejores en sus áreas y rediman con el Evangelio en la esfera donde Dios los ponga? Sea un barredor, sea policía, sea doctor, presidente, artista, ¿no? ¿Qué le espera a los niños de esta iglesia si nosotros no obedecemos el mandato de sojuzgar la tierra? ¿Con qué se sojuzga la tierra en este tiempo de caída? Porque vivimos en un mundo caído, ya no estamos en el con el Evangelio, pues. Predicando el Evangelio conforme a las Escrituras. Así se sojuzga. Inclina tu rostro con Jeremías, hermanos, hay una promesa. Jeremías 29 nos dice que depende de la paz de la ciudad